Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Vanessa Álamo, soy estudiante de medicina y el día de hoy les voy a hablar sobre la diabetes mellitus. Primeramente, para hablar sobre la diabetes necesitamos conocer generalidades de la fisiología pancreática. Decimos entonces que el páncreas es un órgano glandular mixto compuesto por dos tipos de tejido, uno endocrino y otro exocrino. El tejido exocrino representa aproximadamente el 80% del volumen pancreático y este va a tener una función enzimática, es decir, va a producir enzimas para ayudar a la digestión. El tejido endocrino representa aproximadamente un 2% del volumen pancreático y se encuentra ubicado en el espesor del tejido exocrino. Este tejido se va a agrupar y van a formar los denominados islotes de Langerhans. Dentro de los islotes de Langerhans vamos a encontrar células específicas, denominadas células beta, alfa, delta y F o PP. Este tejido va a tener una función de producir hormonas, como cuáles: la hormona glucagón, que es encargada de aumentar los niveles de glucosa en sangre y está producida por las células alfa. La hormona insulina, que está encargada de disminuir los niveles de glucosa en sangre, está formada por las células beta, así como la amilina. La somatostatina está formada por las células delta y el polipéptido pancreático, que está formado por las células F o PP. Conociendo entonces algunas generalidades de la fisiología pancreática, podemos hablar de qué es la diabetes. Esta es una enfermedad crónica en donde no se pueden regular los niveles de azúcar en la sangre. Es un desorden metabólico que se caracteriza por una hiperglucemia, y esto se debe a un desorden de la secreción de insulina. Existen distintos tipos de diabetes mellitus y esto es debido a una compleja interacción entre los factores genéticos, el medio ambiente y la elección del modo de vida. Ahora, clasifiquemos la diabetes. Un comité de expertos de la American Diabetes Association clasificó la diabetes de una manera etiológica. En ellos podemos encontrar, en primer lugar, la diabetes de tipo 1. Esta se caracteriza porque hay una destrucción de las células beta pancreáticas y por lo tanto no existe una secreción de la insulina. Esto representa de un 5 a un 10% de la población diabética del mundo occidental y podemos dividirla en dos tipos: la autoinmunitaria y la idiopática. La autoinmunitaria es cuando nuestro propio sistema inmunológico destruye las células beta pancreáticas. Esta puede aparecer de forma brusca antes de los 30 años, aunque también puede aparecer en cualquier momento de la vida. Personas que tengan enfermedades autoinmunitarias son más propensas a padecer este tipo de diabetes. Personas con tiroidismo de Hashimoto, enfermedad celíaca, vitiligo, hepatitis autoinmunitaria, anemia perniciosa, entre otras, son más propensas. También se han determinado factores genéticos y algunos antígenos de histocompatibilidad. La destrucción de los islotes es más rápida en niños que en adultos. Y tenemos la idiopática, que no se conoce su etiología y no tiene una relación autoinmunitaria. Lo que se conoce es que las personas que la padecen son de raza asiática o africana y que tiene una fuerte carga genética. También podemos encontrar la diabetes de tipo 2. Esta puede ser ocasionada por dos cosas: una predominancia a una resistencia a la insulina con un leve déficit de insulina, o una predominancia a un defecto secretor de insulina con un pequeño déficit de resistencia a la insulina. Representa el 90 al 95% de la diabetes mellitus. Factores como la edad, la obesidad y el sedentarismo pueden desencadenar esta enfermedad. Suele aparecer en la cuarta década de la vida, aunque también hay casos en jóvenes y niños. La mayoría de las personas con esta enfermedad cursan sin sintomatología, por lo tanto, cuando es diagnosticada ya hay complicaciones crónicas. Factores como enfermedades intercurrentes y estrés pueden generar episodios de cetoacidosis. También tenemos la diabetes gestacional. Esta es aquella que se desarrolla durante el embarazo, debido a que hay un aumento de la necesidad de insulina y por lo tanto puede generarse una hiperglucemia. La mayoría de las mujeres después del parto recuperan sus niveles normales de glucosa en sangre, pero tienen un 30 a 60% de probabilidades de padecer de diabetes en el futuro. Existen otros tipos específicos, como son los defectos genéticos de las células beta y los defectos genéticos de la insulina. En los defectos genéticos de la insulina podemos encontrar alteraciones en los receptores de la insulina, y en los defectos genéticos
pancreáticos de las células betas podemos encontrar la diabetes de tipo MODY. Esta significa Mature Onset Diabetes of the Young o diabetes del adulto joven. Aparece con frecuencia antes de los 25 años y ella se caracteriza porque hay una alteración en la secreción de insulina o una alteración en la misma. Los tipos más comunes son el MODY tipo 3, que son alteraciones del cromosoma número 12, y MODY tipo 2, que son alteraciones del cromosoma 7. Existen otros 5 tipos de MODY que también corresponden a alteraciones cromosómicas y del factor promotor de insulina. Y por último tenemos afecciones al páncreas. De hecho, cualquier proceso que afecte de forma difusa al páncreas puede originar la diabetes, excepto el cáncer, siempre y cuando el daño sea extenso. Entre ellas podemos encontrar enfermedades del páncreas exocrino como la pancreatitis, traumatismo, las fibrosis quísticas. Podemos encontrar infecciones por rubiola congénita o citomegalovirus producidas por medicamentos como Vacor, tiazinas, agonistas de beta-adrenérgicos, interferón alfa, producidas por endocrinopatías como lo es la acromegalia, el hipotiroidismo y el síndrome de Cushing, síndromes autoinmunitarios poco comunes como es el síndrome del hombre rígido o Stiffman, y por último síndromes que se asocian a la diabetes como lo es el síndrome de Down, el síndrome de Turner, la ataxia de Friedreich, el síndrome de Lawrence-Moonbielt, la corea de Huntington y el síndrome de Wolfman. Ahora, fisiopatológicamente hablando, en la diabetes mellitus del tipo 1, independientemente de su etiología, necesitan ocurrir una serie de alteraciones en el sistema inmunitario para que se produzca. Lo primero, debe ocurrir una expansión clonal de los linfocitos TCD4 y TCD8. Segundo, deben existir linfocitos B productores de anticuerpos. Y por último, debe haber una activación del sistema inmunitario para que ocurra una destrucción de las células beta pancreáticas. En la diabetes mellitus del tipo 2 ocurre una secreción alterada de la insulina, una resistencia a la insulina, una producción hepática de glucosa y un metabolismo normal de las grasas. Al principio, esta tolerancia a la glucosa se mantiene estable debido a que aunque hay resistencia de insulina, las células beta pancreáticas empiezan a producir más insulina para mantener este estado. Para compensar este estado. A medida que pasa el tiempo, la resistencia a la insulina se hace más fuerte y por lo tanto el páncreas es incapaz de mantener este estado hiperinsulinémico. Por lo tanto, ocurre un fracaso de las células beta pancreáticas. Se disminuyen los niveles de insulina y aumentan los niveles de producción hepática de glucosa, y lo que lleva a la diabetes, que al final ocurre un daño en las células beta pancreáticas. Síntomas podemos encontrar una polidipsia, que es un aumento de la necesidad de ingesta de líquidos, una polifagia, que es una necesidad de comer, poliuria, que es aumento de las micciones, astenia, que es debilidad muscular, visión borrosa, pérdida de peso a pesar de haber un incremento en la ingesta de alimentos, y hormigueo o sensación de entumecimiento en las manos y en los pies. El diagnóstico de la diabetes se utilizan exámenes de sangre como lo es la glucosa en ayunas. Si el resultado es mayor o igual a 126 mililitros por decilitro, se habla de diabetes. Si el resultado es de 100 mililitros por decilitro, se habla de una prediabetes. El examen de hemoglobina glicosilada, lo normal es de 5.7%. Se habla de prediabetes si hay de 5.7 a 6.4%, y de diabetes si es mayor o igual a 6.5%. También se hacen exámenes de tolerancia de glucosa. Este es que 2 horas antes del examen se ingieren 75 gramos de glucosa disuelta en agua, y si el resultado es mayor o igual a 200 mililitros por decilitro, se diagnostica la diabetes. El tratamiento de la diabetes tenemos 3 pilares fundamentales, que son el ejercicio, la dieta y los medicamentos.
En la diabetes mellitus de tipo 1, los medicamentos que se utilizan son la insulina. Tenemos 4 tipos de insulina: la rápida o regular, los análogos de acción rápida, la insulina NPH y los análogos de acción prolongada. En la diabetes mellitus de tipo 2 tenemos una mayor variedad de medicamentos en los que encontramos las biguanidas, aunque solo se utiliza la metformina, los inhibidores alfa descarboxilasa, los sulfonilureas, los inhibidores de las enzimas DPP4, los antagonistas SGLT2, los agonistas GLP1 y las insulinas. Por último tenemos las complicaciones. Quienes verdaderamente sufren estas complicaciones son el endotelio vascular. Se denomina microangiopatía cuando están afectados vasos capilares esenciales y nervios, como es el caso de la retina y los glomérulos renales. Se denomina macroangiopatía cuando están afectados vasos sanguíneos importantes que afecten órganos vitales como es el corazón y el cerebro. El pie diabético se considera una consecuencia de estas complicaciones. Muchas gracias por su atención. Les invito a que sigan viendo los videos no solo de mi canal, sino que les voy a dejar en la cajita de descripción el canal de YouTube de mi sección, en donde están publicados no solo mis videos, sino los de todos mis compañeros. Muchas gracias. Adiós.